Se convierten en una especie de territorio sin ley. Exacto. Son zonas amplias, sin apenas vigilancia social y llenas de recovecos. Lugares que de día son el corazón de la economía, de noche se transforman en su cara B, completamente abandonados a su suerte. Y me imagino que hay un elemento que agrava todo esto, que son las naves abandonadas. Justo. Es una imagen muy familiar, ¿verdad? Esqueletos de hormigón a medio construir o edificios en ruinas que llevan años así. Sí, por desgracia. Pues esos lugares son un foco de problemas tremendo. El estudio señala que se convierten en centros de ocupación ilegal y en la base de operaciones para muchas de estas actividades ilícitas. Generan una sensación de inseguridad y abandono que se contagia a todo el polígono, como una manzana podrida en un cesto. Lo que significa que el trabajo de un vigilante de seguridad allí es mucho más complejo de lo que uno imagina. No solo tiene que preocuparse de una banda organizada. Ni mucho menos. Y esto es algo que a menudo se olvida. La gestión de la seguridad en un polígono es increíblemente amplia. Un vigilante no solo se enfrenta a un posible ladrón, el análisis cita otras amenazas igual de serias o más. ¿Cómo cuáles? Pues el riesgo constante de incendios, la posibilidad de inundaciones, fugas de productos químicos o contaminantes, o accidentes laborales graves que pueden ocurrir a cualquier hora. Claro, el espectro de riesgos es enorme. La seguridad no es solo criminal, es también industrial. Es una gestión de 360 grados 24 horas al día. Sí, sí. Y como apunta el texto, todo esto en un contexto donde la inversión en seguridad, tanto la activa como la pasiva, suele ser mínima. Es la tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, exactamente. Tienes delincuencia organizada, problemas sociales y riesgos industriales, todo concentrado en un mismo espacio y a menudo con una protección insuficiente. Ante un escenario tan complejo, uno pensaría que la legislación debe ser increíblemente estricta. ¿Cómo se supone que la ley regula la seguridad en estos espacios? Pues la normativa existe y sobre el papel es bastante detallada. La Ley de Seguridad Privada de 2014 y su reglamento son los que marcan las pautas. Y parten de una premisa muy lógica. ¿Y cuáles? Para que un polígono pueda tener un servicio de vigilancia en sus zonas comunes, primero tiene que cumplir un requisito clave. Debe estar, y cito, netamente delimitado y separado de los núcleos poblados. Ah, o sea que la propia ley reconoce su naturaleza de isla. Exacto. De espacio aislado y legisla a partir de ahí. Entiende que vigilar una avenida industrial a las 3 de la mañana no tiene nada que ver con vigilar una calle comercial. Tiene todo el sentido. Se adapta a la realidad del entorno. Y una vez que un polígono cumple ese requisito, ¿cómo debe ser esa vigilancia? ¿Basta con poner una persona en una garita? No, el reglamento es muy específico, sobre todo para el horario nocturno, que es el más crítico. Establece dos condiciones fundamentales. A ver, Primero, el servicio para las zonas comunes debe prestarlo una única empresa de seguridad, para evitar el caos. Y segundo, y esto es muy importante, debe hacerse con un mínimo de 2 vigilantes, ¿por qué dos como mínimo? por seguridad y por eficacia. Tienen que estar conectados permanentemente entre sí y con su central por radio, y disponer de vehículos para poder cubrir extensiones que a veces son de varios kilómetros cuadrados. Claro, un solo vigilante en un coche sería una presa fácil. Y completamente ineficaz. Dos ya tienen capacidad de apoyarse y de coordinarse. Parece un estándar de seguridad bastante razonable. Dos personas conectadas y con vehículo. Pero el análisis apunta a una grieta en este sistema. Sí, hay un matiz que puede fragmentar toda la estrategia de seguridad. La ley permite que cada empresa dentro del polígono contrate, si quiere, su propia seguridad adicional. ¿Y cuál es el problema? Que esos vigilantes, por ley, solo pueden actuar dentro de los límites de su propiedad. No pueden patrullar las calles comunes, ni, por supuesto, intervenir en la nave de al lado si ven algo sospechoso. O sea que se puede crear un archipiélago de seguridad. Justo. Puedes tener un polígono con un servicio mínimo en las zonas comunes y luego un par de islas de alta seguridad en las naves más potentes, mientras el resto sigue siendo vulnerable. Realidad que describe el boletín. ¿Qué dice? Hay una frase en el análisis que es demoledora. Dice que, muy a menudo, los servicios de seguridad contratados son meramente disuasorios e ineficientes para las dimensiones del polígono industrial. Meramente disuasorios e ineficientes. Es una forma muy educada de decir que no sirven para casi nada. Sí, Que se cumple con el expediente para el seguro, pero sin ninguna intención real de crear un entorno seguro. exactamente. Y esto nos lleva al corazón del problema.
porque si las leyes, aunque mejorables, establecen unos mínimos, y la realidad es que ni eso se cumple de forma eficaz, ¿dónde está el fallo? Y el estudio sugiere que el fallo no está en las normas o en la tecnología. No, está en las personas. El factor humano. Volvemos al punto de partida. Siempre volvemos ahí. Es el eslabón que puede hacer que el sistema más caro y sofisticado se venga abajo. El boletín describe situaciones que son, como poco, preocupantes. ¿De qué tipo? Habla de vigilantes que desconocen por completo sus funciones, no por negligencia propia, sino por una falta total de comunicación con sus superiores. O de jefes de seguridad que diseñan planes desde un despacho sin pisar el terreno y sin tener ni idea de las necesidades reales. Se crea un círculo vicioso. Un vigilante que no sabe qué se espera de él, que no tiene protocolos claros o que se siente abandonado, es un vigilante desmotivado. Claro. Y un vigilante desmotivado compromete la seguridad de todo el recinto. Da igual cuántas cámaras de alta definición tengas. Es que esa inversión en tecnología se vuelve inútil. El análisis subraya que esta brecha en la comunicación puede llevar a que se tomen medidas que no solo no son eficaces, sino que pueden ser contraproducentes y aumentar el riesgo. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, cambiar una ruta de vigilancia sin explicar el porqué, dejando un punto ciego que antes no existía. entiendo. Entonces, si el problema está tan identificado, ¿cuál es la solución que se propone? ¿Más control sobre los vigilantes? Pues todo lo contrario. La solución que propone el estudio es más comunicación y más formación. Habla de la necesidad de implantar un plan de seguridad que sea un traje a medida para cada polígono. No un corta y pega. Eso es. Un plan vivo con protocolos de actuación y comunicación claros que defina las funciones de cada puesto y que todo el mundo conozca. Es decir, no basta con contratar a 2 personas y darles una linterna y las llaves de un coche. En absoluto. Se trata de crear un sistema cohesionado. Y para que funcione, la comunicación tiene que ser bidireccional. El texto insiste en fomentar un clima de confianza donde los vigilantes, que son los que están en primera línea, se sientan cómodos para informar de lo que ven. Claro, para proponer mejoras, para alertar. Exacto. Sus ojos y su experiencia sobre el terreno son el recurso más valioso que tiene la empresa de seguridad. Y esto nos lleva a la conclusión final del análisis, que me parece fundamental, la formación. No basta con la licencia general de vigilante. No, porque el entorno es muy específico. Se necesita formación continua y especializada. Un vigilante en un polígono tiene que saber operar sistemas de alarma y cámaras, que a veces son muy complejos. Y no solo eso, No, claro. Tiene que saber cómo actuar ante una emergencia industrial como una fuga química, que requiere protocolos muy diferentes a los de un robo. Tiene que entender las conductas antisociales para poder anticiparse a ellas. es verdad. La tecnología es una herramienta increíble, pero depende al 100% del ojo entrenado de la persona que la maneja. Una persona bien formada ve una amenaza donde otra solo ve una sombra. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es muy claro. La seguridad de un polígono industrial es un ecosistema increíblemente complejo. Sí lo es. Hay delincuencia organizada y muy profesional, problemas sociales derivados del abandono, riesgos industriales. Y la solución no parece ser más vallas o más cámaras, sino invertir en el eslabón más crítico, el humano. Efectivamente, la mayor vulnerabilidad que destapa este análisis no es una cerradura forzada o una cámara rota. Es la brecha de comunicación, de confianza y de formación que a menudo separa a quienes planifican la seguridad desde un despacho y a quienes le ejecutan en el frío de la noche. Y cerrar esa brecha, Cerrar esa brecha, apostar por la profesionalización y la formación continua parece ser el único camino real para proteger de verdad estos motores de nuestra economía. y para terminar quiero volver a esa idea del principio, la que me pareció más inquietante de todo el análisis. Se nos dice que las bandas criminales, en su fase de preparación, obtienen información hablando directamente con los vigilantes. Sí, Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un entorno donde el personal puede sentirse poco valorado, mal formado o desconectado de la empresa, ¿podría la mayor herramienta de un criminal para reventar una caja fuerte no ser una lanza térmica, sino una simple y llana conversación?